Bienvenidas y bienvenidos al podcast Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. La Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS, conducido por la psicóloga Doris Melissa Parada, presentan el podcast Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral, en donde junto a expertos profesionales y especialistas en la rama de la psicología, abordaremos temas de interés y de valor, explorando las complejidades de la mente y de las emociones, a través de conversaciones significativas que tocan temas que impactan en nuestro día a día. Y donde también conocerás sobre los distintos proyectos, investigaciones y servicios y actividades que la Escuela de Ciencias Psicológicas tiene para la población guatemalteca desde sus distintas carreras y ramas de la psicología. Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral, aquí en Universidad 92.1 FM y en las diferentes plataformas de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Comenzamos. Hola, pues iniciamos con el tema de el sentido de la vida y la logoterapia. Y para esto pues tenemos a un invitado de lujo que les voy a dar sus credenciales, ¿verdad? Antes de presentarlo, quiero contarles que él tiene un profesorado de segunda enseñanza en literatura en historia de la Universidad de Francisco Marroquín, licenciatura en ciencias jurídicas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Filosofía de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene un cierre de pensum en Ciencias Políticas en la Universidad de Salamanca. Una especialización en Orientación Existencial Logoterapéutica en la Escuela de Psicología de la USAC. Tiene una certificación de logoterapia del Instituto Víctor Frank de Viena. Docente titular de la Escuela de Ciencias Psicológicas y pues imparte cursos de antropología filosófica y filosofía de la persona, y es un gran referente, exponente de la logoterapia. Así que, sin más preámbulos, quiero presentarles al maestro Óscar Flores. Bienvenido, maestro. Es un gusto tenerlo por acá. Gracias, Doris. Muchas gracias. Para mí es el gusto. Gracias, maestro. Pues, para ya ir adentrando al tema que nos compete y que muchas personas están muy pendientes de este tema, creo yo que hablar del sentido de la vida como tal y hablar un poco de la logoterapia, que es parte de, quisiera yo que nos compartiera un poquito de cómo ha sido la experiencia que usted ha tenido en cuanto a la filosofía de vida que usted tiene, porque platicando con usted me decía que era una filosofía de vida, ¿no? Exacto. Sí. Cuéntenos un poquito. Sí. Bien, pues para empezar un poco con esto, quisiera un poquito remontarme con el tiempo, ¿verdad? Regresando allá al año 1980, en una clase de filosofía social en el profesorado, el maestro nos habla de Víctor Frankl, el fundador de la logoterapia, de su libro que traigo por acá, ¿va? El hombre en busca del sentido de la vida. Que es maravilloso. Sí, es esta obra, pues, que es la Biblia de la logoterapia, y donde las experiencias del doctor Frank en los campos de concentración, todo el sufrimiento, todo aquello que le tocó vivir, no lo expuso, ¿va? Y su teoría que a pesar de eso, la vida tenía un sentido, un significado. Y fue uno de los temas que nos apasionó mucho al grupo que éramos estudiantes en aquel entonces, y queríamos leer el libro, que solo estaba en inglés, pues no teníamos mucho dominio en inglés, y una compañera nos hizo la traducción al español en máquina de escribir en aquel entonces, y fotocopiamos todos, y fue la primera lectura unos años después ya estaba estas ediciones, pues, que están ahora disponibles ya en traducción al español. Parece que tienen más de 20 idiomas traducción esta obra. Y tuvimos la oportunidad de conocer pues toda la teoría a través del libro y de las cátedras del maestro que nos enseñaba en ese momento filosofía social. Y posteriormente, pues en lo personal me quedé impactado.
simultáneamente como para compartir. Llevaba una clase de psicología del adolescente y me recuerdo que leíamos un libro que se llamaba Nacidos para Triunfar. Y entonces como que se integraban tanto el hombre en busca del sentido de la vida con el libro de Eric Berne, Nacidos para Triunfar, ¿verdad? Las cualidades de una persona que triunfa en la vida como ser humano, ¿verdad? Coincidía bastante. Entonces, pues empezamos a tener mucha pasión. Yo se empezaron a volver mis referentes de vida personal, ¿verdad? Yo era profesor en ese entonces de educación media, lo compartía con los estudiantes. Y allá en el año 1985, la noticia, pues, que esta universidad invitaba a Víctor Frank a Guatemala, el fundador de la logoterapia. Y viene el doctor Frank a Guatemala, donde esta universidad le iba a otorgar un doctorado honoris causa, y da una conferencia, en síntesis, en el Camino Real, en el Salón Los Lagos, en ese año. Obviamente, pues, Usted fue. tenía que estar ahí, ¿verdad? Era fundamental. Y recuerdo muy bien, pues, que tuve la oportunidad de escuchar al doctor Frank casi a una distancia, casi como la que tenemos nosotros, estoy un poquito más cerca, donde él estaba dando su conferencia. Y de aquí de la escuela actualmente de psicología, estuvimos ahí con el licenciado Abraham Cortés, ¿verdad? Que fue director de la escuela y que recién se acaba de jubilar hace un mes más o menos. Y tuvimos la oportunidad de estar escuchando muy de cerca a Víctor Frank. Tengo toda su conferencia anotada literalmente, ¿verdad? Hace unos años yo escribí un texto que es un manual, se llama Manual Básico sobre la Teoría Logoterapéutica. Este lo escribió usted. Este lo escribió, sí. Y aquí en este texto está la conferencia del doctor Víctor Frank, literalmente. Ahí como se dio incluso la presentación que le da el doctor Luis Recinos, que era el decano de psicología de la Francisco Marroquín. En ese entonces él es doctor en psicoanálisis de la Sorbona. Fue uno de los que lo invitó. Entonces viene y da pues su conferencia. Pues eso mucho más me amarró mucho más con Víctor Frank, ¿verdad? Víctor Frank se vuelve pues, y la logoterapia, referentes de mi vida desde entonces, ¿verdad? Y he tenido ese seguimiento, he tratado, pues, es un tema apasionante, muy humano y profundamente importantísimo, ¿verdad? Porque encontrarle sentido a la vida en los peores momentos que uno tiene en su vida, ¿verdad? Que no sabía yo qué me venía y todo lo que he vivido después de 1985 para acá, he tenido experiencias muy duras y esto ha sido una base para salir adelante. Qué bonito y qué experiencia tan bonita de poder tener como referente a Víctor Frank y tenerlo de cerca, ¿no? Y que esto haya sido también base para usted para salir adelante y tener el sentido de la vida como tal y que estos van cambiando en el camino, ¿verdad? Van cambiando. Sí, y él bien decía, ¿verdad? Que el ser humano está en permanente búsqueda del sentido y que el mismo es encontrado a través de valores, a través del dar, del recibir, de aprender de las situaciones, ¿no? De las experiencias que uno tiene para poder sobrellevar y darle este sentido a la vida, ¿no? Sí, así es. Qué bonito. Y hablando de para que nuestra audiencia también tenga un poquito más de contexto de qué es lo que estamos hablando, el sentido de la vida como tal y la logoterapia, cuéntenos un poquito de los orígenes de la logoterapia. Muy bien. Sí, compartiendo un poco, ¿verdad? Que es su fundador, Víctor Frank. Dicho sea de paso, la palabra logo es una palabra griega que quiere decir, que se traduce como sentido. Es el sentido del universo. El sentido de los griegos lo miraban como la razón universal. Y le pone, entonces, quiere decir la terapia del sentido. La terapia que busca el sentido. Un para qué vivir, un para qué luchar. Entonces tiene sus raíces. ¿Y cómo fue? Víctor Frank, el doctor Víctor Frank, que es un neurólogo austriaco, él nace en Viena, de origen judío, luego hizo un doctorado en filosofía, siendo director del hospital de Austria, del hospital de neurología, llega
llegan los nazis de la época, allá 1930 y tantos, 1940, donde son llevados pues los judíos a los campos de concentración, y él y toda su familia son conducidos en un tren a uno de los campos más duros, más crueles, que se llama Auschwitz, en Polonia, junto con sus padres, sus amigos, su esposa embarazada, ¿verdad? Y son llevados a este campo de concentración, donde él estuvo más de 3 años. El promedio de los que ingresaban a un campo de concentración era que de cada 10 sobrevivía uno. Qué fuerte. Y 3 años, y lo más que aguantaba alguien en un campo de concentración eran 6 meses. Lo más. Y él estuvo más de 3 años. Él ahí, en esa experiencia límite, él ya venía de joven le había preocupado el tema de los suicidios, porque él había, después de la Primera Guerra Mundial, ve cómo jóvenes que regresaban de la guerra o los traumas de la guerra se suicidaban, y le preocupaba ese tema. Y empezó a ver por qué se quitaban la vida. Y fue encontrando esa idea de que no había un para qué luchar, y era más fácil que entonces tomaran esa decisión. Tenía grupos de voluntarios que trabajaban en esos jóvenes, y luego, pues, siendo estudiante de medicina, y luego en el campo de concentración, esa vivencia límite espantosa que él tiene ahí, que la narra en el libro, uno empieza a ver toda esa experiencia. Como me dijo un estudiante una vez, que puse a mis estudiantes a leer este libro, y me dijo le preguntó ya era una señora, y le digo, ¿qué le pareció el libro? Lloré con Víctor Frank toda la lectura, me dijo. Lloré a la par de él. Cuando uno va viendo todo eso que nos va él narrando, cómo ve a su madre, que la llevan desnuda a la cámara de gas, él ve ese cuadro, nunca vuelve a saber de su esposa, ni de si tuvo o no aquel niño que estaba embarazado. Él en la noche les hablaba, que les daban de comer un pedazo de pan de este tamañito para todo el día. Sí, una nada. Estamos hablando de un pedacito. Así. Y uno de 2-3 centímetros, ¿no? 2-3 centímetros. Sí. Y uno se lo comían, en el libro narra que uno se lo comían migaja por migaja todo el día, otros se lo comían de un solo y ya se aguantaban. Y a él le dio mucho ser médico, ser neurólogo, porque a veces los mismos de la Gestapo o de la SS lo utilizaban, y eso le ayudaba un poco, ¿verdad? Pero sí, una cosa que él descubrió también en el campo de concentración fue que muchos de sus colegas judíos perdían el sentido de vida porque habían perdido sus tradiciones. Lo que usted decía, Doris, habían perdido el apego a los valores de su pueblo, los valores culturales, los valores de la tradición judaica, digamos, porque eran un pueblo judío. Y y generalmente él observó algo, que los más viejos no se suicidaban, aguantaban más y sobrevivían. Y en cambio los jóvenes se tiraban a las alambradas electrocutadas y se suicidaban ahí, se tiraban para morir. Entonces se encontró por qué los jóvenes que tenían más probabilidades se morían, se suicidaban. Fue donde no habían perdido esos valores culturales, morales, o no los tenían muy arraigados, cosa que los más viejos sí lo tenían. Y eso les daba esa fortaleza, les daba ese sentido, la lucha por esos valores, por ese arraigo que ellos tenían, o algo que tenían que hacer al salir del campo de concentración. Había una tarea que terminar, una obra que terminar, alguien que los estaba esperando, y esos eran los que tenían más capacidad de sobrevivir. O sea, que él descubrió que cuando uno tiene un sentido de vida en medio de todo sufrimiento, la capacidad de sobrevivir es mayor, ¿verdad? Porque tengo un sentido de vida, aunque esté en medio de un sufrimiento terrible como era el que estaban viviendo ahí, y sin embargo los que lograron sobrevivir era porque tenían mayor capacidad, porque había ese sentido de vida. Claro. No, y hablando de que entonces es importante hablar del sentido de la vida, ¿verdad? Y su vinculación con la logoterapia, y que lo tenemos día a día como presente, decir cuáles son nuestros objetivos día a día y que estos se van transformando, ¿no? Así es. Ok, ¿y cuáles son estos como fundamentos existenciales de la logoterapia?
Así, sí, la logoterapia es fundamentalmente, está basada en la filosofía existencial. Recuerden que yo dije hace un momento, Víctor Frank, aparte de ser un neurólogo, médico, neurólogo, doctor en neurología, también era doctor en filosofía. Entonces la logoterapia tiene una base filosófica muy fuerte, muy, muy fuerte. De hecho, la técnica más usual en la terapia para ayudar a orientar y apoyar y acompañar, le llama el diálogo socrático. Ajá. Y entonces la base filosófica, sobre todo de los filósofos existencialistas y los personalistas también, tienen una influencia muy tremenda en Viktor Frankl, un Karl Jasper con la situación del límite, un Heidegger, ¿verdad? Con el tiempo, la angustia, Kierkegaard, su fundador, cuando dice me lanzo al precipicio, al vacío, que él así define la fe, ¿verdad? La fe es dar un salto en el vacío, esa sensación de irse al vacío, esa angustia existencial que me permite salir adelante, porque es ir más allá de mi temperamento y de mi carácter, sino descubrir a la persona espiritual. Por eso él define al ser humano como un ser psico-bio espiritual, ¿verdad? Porque entonces las bases filosóficas existenciales, repito, insisto, personalistas de la existencia, que es la libertad. Porque al hablar de existir es, yo tomo decisiones en mi vida, en un aquí, en una ahora, en este presente, exacto, en este momento. Entonces estoy tomando una decisión que va a tener consecuencias, ¿verdad? Entonces el único responsable soy yo. Él insistió mucho cuando vino a Guatemala en eso. Libertad es también responsabilidad. No puede separarse libertad de responsabilidad, porque mis decisiones libres, que eso significa existir, tienen consecuencias. Y el único que responde ante estas consecuencias soy yo. Soy yo. La decisión que yo tomé en ese momento, ¿verdad? Sí, y como frases que uno utiliza el día de hoy, es el vivir el hoy, el ahorita, el ahora, el hoy, ¿verdad? Eso se utiliza como mantras, muchas veces lo usan las personas para decir, bueno, y está la oportunidad ahorita, pues la aprovecho, ¿verdad? Pero sí, todo tiene que ver, está vinculado a tomar decisiones, y que estas decisiones van a tener sus consecuencias y asumir esa responsabilidad. Muchas veces creemos o decimos, ¿verdad?, que los demás tienen, muchas personas creen que los demás tienen la responsabilidad, o no ir a la responsabilidad, sino dicen en términos coloquiales la culpa, ¿no? Y no, es responsabilidad, ¿verdad? Cuando cambiamos ese término en nuestro código, en nuestro lenguaje, muchas veces también nos hacemos responsables y decimos, no, esto lo hice yo, ¿verdad? De esa manera. También hablábamos un poquito de la escala de valores, de los valores y los antivalores, ¿sí? Sí. Alguien que influye mucho en Viktor Frankl va a ser un filósofo llamado Max Scheler. Max Scheler funda la teoría de los valores, que en filosofía se llama axiología o teoría de los valores, y él presenta una escala de valores donde pone los valores inferiores, los valores vitales, los valores superiores y los valores sacros. En esta escala que vamos, todos son importantes, ¿verdad? Por un valor que se llama inferior no quiere decir que no valga, vale. Valor sí. Vale de aquí, solo que vamos como elevándonos cada vez más como seres humanos. Entonces, en el sentido de vida, la mejor forma de encontrarle sentido a la vida es a través del valor. El valor es lo que me mueve. El valor me apasiona, me emociona. Cuando yo valoro algo, eso me emociona, eso le va a dar sentido a mi vida, porque para mí eso es valioso, para mí eso es importante, ¿verdad? En ese momento eso le da y mueve. Decía Doris, hace un momento, puede cambiar en la vida, puede ser que en momentos de mi vida esto sea el valor más importante, por ejemplo, la salud, cuidar la salud de los demás, no solo la propia, porque la logoterapia va muy en función comunitaria, el servir, como usted decía también, la entrega a los demás, ¿verdad? Que él lo llama autotrascendencia. No tengo la capacidad de entregarme al otro, a los demás, ese yo-tú, ¿verdad? Esa nostricidad, esa otredad de dar, servir, amar a la humanidad, al prójimo,
es muy importante. Entonces, esos valores que me hacen trascender en esa medida de entrega, ¿verdad? Eso le va a dar sentido a la vida. Porque el valor, como dice Scheller, y lo toma Frank al pie de la letra, me apasiona, me emociona, me mueve, ¿verdad? Sí, y de hecho lo platicábamos también que todos, nadie se escapa de que tenemos crisis existenciales, tenemos vacíos existenciales y problemas existenciales. Y esto habla también de la segunda obra de Viktor Frankl, Sí. Ante el vacío existencial. Y usted lo trae ahí, sí. Y que hablemos de esto. Sí, cuando precisamente yo no le encuentro sentido a la vida, en el libro de Viktor Frankl, en este libro que está acá, al abrir uno el libro y se encuentra con una frase de un filósofo llamado Nietzsche, que también influye en Viktor Frankl, donde dice Nietzsche, el que tiene un para qué vivir soporta cualquier cómo. Entonces, y en esto del vacío existencial, es que, como dice él, yo puedo estar sufriendo los peores tormentos, las peores situaciones de la vida, pero si tengo un para qué vivir, puedo soportar el cómo. Y hablábamos que eso se encuentra esencialmente en los valores, en lo que para mí es valioso. Entonces, cuando muchas veces la sociedad, él critica mucho a la sociedad actual de alto consumo, en el 85 cuando estaba aquí, ya hablaba de esa sociedad de alto consumismo, de esa juventud arrastrada al consumismo, a lo material, donde se ha perdido, hay un analfabetismo espiritual tremendo, ¿verdad? Se ha perdido esa visión, ¿verdad? De los valores nos espiritualizan, nos hacen mejores seres humanos, mejores personas. Entonces, el valor me dignifica, digamos, y por eso me apasiona y le da sentido a la vida y soporto lo que esté. Pero cuando soy arrastrado por esos vacíos que él llama tríada neurótica, hoy día que se manifiesta en la agresión, en la depresión, en adicciones. Y él hablaba, en aquel entonces, cuando en el 85, pues yo me consideraba todavía joven, hoy pues ya no. Entonces, en aquel entonces, pues nos tiró duro, pues éramos jóvenes que habíamos caído en el puro placer, en el puro tener, en reducirnos a lo material, y entonces caemos en los antivalores, ¿verdad? Que así como nos apasiona el valor, nos apasiona el antivalor también. Claro. Y nos arrastramos por la búsqueda incesante del placer, el utilitarismo, el pragmatismo, el consumismo, ese consumismo terrible que nos ha metido esta sociedad industrial, ¿verdad? Que él cuestiona mucho y donde somos absorbidos por eso y le vamos perdiendo. Entonces, y eso él lo llama neurosis noógena, que es como una neurosis colectiva de la sociedad donde se ha perdido todo, el interés por la vida, el interés por lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Nada nos importa, es un conformismo, vivimos en un total conformismo, y eso él lo llama vacío existencial, ¿verdad? Sí. Mi vida no tiene sentido realmente, en el fondo ando buscando en el placer, ¿verdad? Y creo que ahí voy a llenar ese vacío interno, y dice, entre más lo busco, menos lo encuentro. Claro. Lo peor. Y esto, ya trayéndolo a la actualización, ¿verdad? A la actualidad, Efraín Martínez, hablábamos de él, de que él es un psicólogo, ¿verdad? Colombiano, que tiene un podcast que anda rondando ahí también, pero que es muy atinado. Es una persona que habla del hoy y el ahora, ¿verdad? Sí. Y que aplica la logoterapia en sus... no son pacientes, usted me decía que eran... Consultantes, ajá. ¿No? O sea, la logoterapia, ¿en qué consiste la logoterapia? Desde esa visión. Sí, desde esa, sí. De Efraín, por ejemplo. Sí. Bueno, Efraín es un referente latinoamericano, colombiano, logoterapeuta. Hemos tenido la oportunidad de tenerlo en Guatemala. Tuve el privilegio también, así como tuve el privilegio de ir al doctor Frank, de recibir un curso de 6 meses, prácticamente con Efraín Martínez, de estar ahí recibiendo un curso con él. Es una persona pues muy joven, relativamente bastante joven, y sin embargo tiene una gran
visión de la logoterapia, como usted dice, tiene podcast, Sí. y él ha difundido mucho a nivel latinoamericano la logoterapia. No es el único, en México hay una fuerte escuela logoterapéutica. También ya tuvimos aquí en la Escuela de Psicología, de Ciencias Psicológicas, a Felipe Miramontes de la UNAM, que es un exponente también a nivel de... De hecho, han tenido cursos que dan a veces Efraín Martínez junto con Felipe Miramontes, ¿verdad? Con Jackie Martínez de México también, y han hecho juntos cursos que dan a nivel latinoamericano. Lo que pasa es que los recursos económicos para poder ir uno a recibir un curso con estos grandes exponentes de Claudio García Pinto, que es argentino, en un centro que se llama Logos, que está en el Perú. Claudio García Pinto escribe un libro que se llama La logoterapia contada con cuentos, como para niños, ¿va? Él es y así pues hay exponentes a nivel... De hecho, el Centro de Logoterapia de Viena, ¿verdad? Que está en Viena, tienen los ojos puestos en Latinoamérica. Es en Latinoamérica, está no solo necesitada de la logoterapia, sino está teniendo por eso mismo un auge tremendo la logoterapia en casi toda América Latina, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso, de poder ver de qué manera podemos irlo aplicando a nuestra vida, que la logoterapia es una terapia que nos ayuda a ser mejores cada día. Y hablando del existencialismo, de la libertad de tomar decisiones con responsabilidad y asumir la responsabilidad que esto nos lleva, ¿no? Y eso bien decía, ¿verdad? Que todo trae consecuencia. Por ejemplo, para los jóvenes que están en crisis colectiva, que lo platicábamos, en donde se cuestionan para qué en la vida. Sí, este es un problema así. En 1985, que les decía a ustedes, ya Víctor Frank señalaba. De hecho, una anécdota, Víctor Frank venía del Vaticano cuando vino a Guatemala. Había estado con el Papa Juan Pablo II, que en ese entonces era el Papa, y Efraín Martínez Víctor Frank, el Papa Juan Pablo II, le dijo unas palabras: maravillosa es la logoterapia para la humanidad. Después viene a Guatemala, ¿verdad? En ese momento, y el mensaje a la gente joven fue muy fuerte, como les repito, los que entonces éramos todavía jóvenes, pues nos tiró fuerte. Hoy día siento yo que eso se ha agudizado, o sea, ese vacío existencial en la gente joven, nosotros mismos lo vemos aquí en la universidad, ¿verdad? Aquí en la Escuela de Psicología, nuestros estudiantes, vemos cómo vienen carentes de sentido de vida, de significado de vida, posiblemente vengan buscando eso, ¿verdad? A veces no siempre lo van a encontrar, y a eso creo que podemos nosotros apoyar, orientar el camino, ¿verdad? Porque eso es la logoterapia, como decía Doris hace un momento, por eso no se utiliza en una reunión de logoterapia, que puede ser individual o grupal, el término paciente, porque no se trabaja con patologías. No. Sufrir no es una patología, ¿verdad? Perder a un ser querido, que es una situación límite, que nos va a causar mucho sufrimiento y dolor, eso no es una patología, eso es algo que a todos los seres humanos nos pasa. ¿Cómo enfrentarlo? Encontrarlo a pesar del sufrimiento, que nuestra vida tenga sentido, ¿verdad? Que en medio de ese sufrimiento tengo un para qué luchar, tengo en ese momento que, como decíamos, va cambiando. De hecho, también no solo hay un sentido de vida, yo puedo tener varios sentidos de vida, porque posiblemente ese ser que murió era un ser que le daba sentido a mi vida. Claro. Y se fue, y si no tengo otro. Y que se van transformando, se van cambiando, ¿no? Darle sentido, el objetivo de vida en ese momento, ¿no? Y o sea que prácticamente la logoterapia es una herramienta de vida y es un medio de vida, ¿sí? Exacto. Podemos llegar a eso. Podemos llegar a eso, que es una manera de vivir, un estilo de vivir, partiendo siempre de un aquí y ahora, que estoy todo el tiempo, existo, porque tomo decisiones. Claro. Porque soy libre. La libertad es un tema central en la logoterapia, ¿verdad? La toma de decisiones, que ya dijimos que tienen consecuencias. Pues a veces tomo decisiones equivocadas y van a tener consecuencias, a veces no, pero
ese estar tomando decisiones en la vida debe estar acompañada de ese sentido. Debe de ir en función de los valores. Yo tomo la decisión en función del valor, ¿verdad? Sí, y entonces en general, y para ir aterrizando, todos los seres humanos tenemos problemas existenciales, eso sí o sí. La clave está en saber cómo afrontarlos, ¿no? Esa es la clave. Y creo yo que el medio de vida es la logoterapia, el buscarle sentido a la vida, porque no termina con eso que teníamos, sino se va transformando, buscamos otros sentidos, como usted bien lo decía. Ya para ir terminando, maestro, recomendación tanto para los padres de familia, para los maestros, para los estudiantes, para los jóvenes, para los niños, ¿no? Algo, ¿verdad? Que esto, que tenga esto como un sentido de la vida siempre, ¿no? ¿Qué podríamos compartir? Bueno, dentro de las recomendaciones, que hay muchas, ¿verdad? Pero una sería, creo que recomiendo que leamos este libro, ¿verdad? Que sea un libro de base, ¿no? Y como dice Doris, no es que lo leí hace 20 años, pues es un libro que hay que leerlo cada cierto tiempo, porque le encuentra uno nuevas, porque uno está viviendo otra momento, situación. Aconsejo, si pueden leer otros libros de Víctor Frank, como El hombre doliente, El vacío existencial, la biografía de Víctor Frank. Los discípulos de Víctor Frank escriben también de él, tiene varios discípulos en este momento. Frank Martínez y Jackie Martínez editan libros muy buenos. Esa es una primera recomendación, ¿verdad? Buscar apoyo, digamos, de logoterapia. Nosotros aquí, pues, en la Escuela de Psicología, en lo personal, siempre estoy tratando de dar cursos de logoterapia, apoyar con los estudiantes, formamos grupos para hacer temas de logoterapia con personas particulares, acercarse. Hay instituciones a nivel internacional, como ese de podcast que tiene Efraín Martínez. Autoformarse, y estudiar los valores, buscar cuál es mi escala de valores, eso es fundamental. ¿Cuál es mi escala de valores en este momento? Sí. Así rápidamente, los valores inferiores sería como lo físico, los valores vitales como la salud, por ejemplo. Están los valores superiores, que es lo intelectual, lo estético, artístico, y está lo ético. Entonces, ponerle mucho énfasis a la ética es algo que se ha perdido mucho en la sociedad, en todos los campos, y eso hay que rescatarlo. Sí, y de pronto también que en algún momento tenemos crisis existenciales, y es bueno cuestionarse el decir, bueno, ¿qué? El qué, el cómo y el para qué, ¿verdad? Estas tres preguntas, ¿verdad? Cuestionárselas es importante para que en algún momento eso también nos haga procesar y decir, bueno, ¿será que sí eso es real o no es real, verdad? Eso ayuda, ¿no? Así es, sí, son las preguntas socráticas que decía al principio. El qué, el cómo y el para qué. El qué me está pasando, cómo puedo salir de esto y para qué lo voy a hacer. ¿Y para qué lo voy a hacer? Exacto. Tres frases, tres preguntas que usted puede hacerse ante una crisis, ¿verdad? Porque muchas veces ya nos cuestionamos si esto es real o no es real. Y al cuestionarse estas tres preguntas, nos ayudamos y procesamos de mejor manera estas crisis, ¿no? Así es. Exacto. Maestro, yo le agradezco mucho. Esto es de verdad enriquecedor, no solo para la audiencia, para la gente que nos ve, sino para mí también. Gracias por ese espacio, por ese tiempo. A ustedes. No, gracias de verdad. Y esperamos de veras que esto no solo sea ahorita, sino hablemos más de esto, que yo estoy segura que esto sirve. Va a ser un gusto y un honor estar otra vez aquí compartiendo con usted y con el público. Muchas gracias, maestro. Nos vemos en otro podcast. Muchas gracias. Nos vemos. Cuida, muchas gracias. Así llegamos al final de otro episodio de Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. Y recuerden que la salud mental es un viaje continuo. En Consulta Psicológica le daremos información valiosa con herramientas prácticas que puedan ayudarle a alcanzar un estado de bienestar integral. Nos encontraremos en una próxima Consulta Psicológica con la maestra Doris Melissa Parada.
Un programa de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad. Búscanos en las diferentes plataformas de redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como PsicoUSAC. Hasta pronto.